Hizo falta un laboratorio de química moderno para resolver un misterio de 1872. Durante generaciones, la historia del Mary Celeste estuvo llena de teorías descabelladas sobre maldiciones y locura. Pero el verdadero culpable estuvo escondido en la bodega de carga todo el tiempo. Científicos recientemente recrearon las condiciones en ese barco, y los resultados fueron impactantes. Un tipo específico de explosión de presión que produce un estruendo masivo pero no deja daños por fuego. Esto lo explica todo. La tripulación no estaba loca. Estaban reaccionando a un evento aterrador que la ciencia apenas acaba de entender. Básicamente, finalmente sabemos por qué saltaron. Y eso es quedarse corto, resolviendo el caso de 150 años. El Mary Celeste llevaba 1.700 barriles de alcohol industrial. Esa es una carga volátil. Inspecciones posteriores mostraron que 9 de esos barriles estaban vacíos. Estaban hechos de roble rojo, que es poroso y tiene fugas, a diferencia del roble blanco hermético usado para el resto. El alcohol se filtró. Se convirtió en vapor. En una bodega de barco cerrada, ese vapor se acumula silenciosamente. En 2006, un químico llamado Dr. Andrea Sella decidió probar qué sucede cuando enciendes ese tipo específico de acumulación de vapor. Construyó un modelo a escala de la bodega y lo encendió. El resultado no fue la bola de fuego de Hollywood que todos esperan. Fue una explosión de presión, un estruendo masivo y aterrador que abrió las escotillas de golpe y envió una ola de aire caliente hacia afuera. Pero aquí está el detalle crucial. No quemó la madera. Las cajas de cartón que usó en el experimento seguían en pie. Esto lo cambia todo. Significa que una explosión masiva pudo haber sacudido el Mary Celeste, aterrorizando al capitán y la tripulación, sin dejar ninguna marca de quemadura para que los investigadores encontraran después. Pero no es tan simple. Había otra pieza del rompecabezas. Los investigadores analizaron la navegación, examinaron el cronómetro, el reloj súper preciso del barco. Si ese reloj está mal, no sabes dónde estás. Al ejecutar modelos computarizados de la deriva, encontraron que el capitán Briggs probablemente pensaba que estaba 120 millas más cerca de tierra de lo que realmente estaba. Entonces, ponte en sus zapatos. ¿Crees que la tierra está cerca? Tienes una carga que acaba de hacer un ruido estruendoso y voló las escotillas. Tienes a tu familia a bordo. No te quedas esperando a ver si el barco explota de verdad. Te bajas. La ciencia demuestra que el barco no tenía que estar roto para asustarlos. Solo tenía que ladrar lo suficientemente fuerte. Pero antes de que la ciencia pudiera hablar, el mundo tuvo que encontrar el barco fantasma primero. Abordando el Mary Celeste. Rebobinemos hasta donde realmente comenzó la leyenda. Es principios de diciembre de 1872. Un barco británico llamado Dei Gratia está navegando a través del Atlántico Norte. El capitán avista una vela adelante, conoce los barcos, sabe cómo se mueven, y lo que ve le pone la piel de gallina. El otro barco está guiñando, moviéndose salvajemente, sin mantener una línea recta. Nadie está al timón. Nadie está saludando. Mientras se acercan, leen el nombre: Mary Celeste. Había salido de Nueva York un mes antes. Debería haber estado en Italia para entonces. En cambio, está a la deriva sin rumbo, cerca de las Azores. La tripulación del Dei Gratia rema hacia él. Suben por el costado esperando quizás una tripulación enferma o un timón roto. Lo que encuentran es silencio, silencio absoluto y pesado. Las velas están rasgadas pero todavía arriba. La cubierta está vacía. Bajan y aquí es donde se pone escalofriante. Hay agua en el fondo del barco, pero no suficiente para hundirlo. La carga está ahí. La comida está ahí. Las pipas y la ropa de la tripulación todavía están en sus casilleros. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que nada fue robado. Si esto fue un robo, fue el peor de la historia. Pero una cosa faltaba: el bote salvavidas. El área donde el bote pequeño debería haber estado estaba vacía, y la barandilla fue removida, insinuando que fue lanzado a propósito. La bomba del barco estaba desarmada en la cubierta, como si alguien estuviera tratando de arreglarla con prisa. El libro de bitácora estaba sobre el escritorio, con la última entrada escrita 10 días antes. Eso significa que este barco había estado navegando solo, completamente solo, por más de una semana. Era un barco fantasma en el sentido más puro, una embarcación perfectamente buena, flotando en medio del océano, sin absolutamente nadie que la dirigiera. Los marineros del Dei Gratia la navegaron hasta el puerto, esperando una recompensa, pero en lugar de un gracias, recibieron sospecha. Las autoridades no podían entenderlo. ¿Cómo se mantiene un barco así no se flote mientras las personas desaparecen? Simplemente no cuadraba. Para entender por qué se fueron, tienes que conocer a las personas que desaparecieron. La tripulación que nunca regresó. Es fácil pensar en las personas del Mary Celeste como personajes de una película de terror. Pero eran personas reales con familias, planes y vidas a las que querían regresar. El capitán Benjamin Spooner Briggs era un profesional. Venía de una familia de capitanes.
Tenía 37 años, era experimentado y profundamente religioso. No bebía alcohol, lo cual es irónico considerando su carga. Era conocido por ser calmado y justo. Este no era un tipo que entrara en pánico por nada. Había invertido su propio dinero en el barco. Tenía mucho en juego. No te alejas de los ahorros de tu vida a menos que realmente creas que estás a punto de morir. Y no estaba solo. Su esposa, Sarah, estaba con él. Era fuerte, hija de un ministro que había navegado con él antes. Conocía el mar. Trajeron a su hija de 2 años, Sofía, para el viaje. Dejaron a su hijo de 7 años, Arthur, en casa con su abuela para que pudiera ir a la escuela. Ese detalle es crucial. No dejas a tu hijo atrás si estás planeando desaparecer y comenzar una nueva vida. Lo dejas atrás porque esperas completamente estar de vuelta en unos meses. La tripulación tampoco era un grupo de vagabundos al azar. El primer oficial, Albert Richardson, era de confianza de la familia. Los otros marineros eran alemanes experimentados con expedientes limpios. Fueron descritos como hombres pacíficos. Eran tipos que hacían su trabajo y enviaban dinero a casa. Todos están obsesionados con la idea de un motín o un monstruo enloquecido. Pero mirando quiénes eran estas personas, simplemente no encaja. Sarah escribió cartas a casa justo antes de partir, hablando de lo bonito que era el barco. La tripulación estaba feliz. El capitán estaba confiado. No había tensión. No había enojo. No había rencores. Entonces tenemos un barco sólido, un capitán calmado, una tripulación feliz y una madre con su bebé. Estaban a mitad de camino a Italia, haciendo su trabajo. Y entonces, en un solo momento, algo pasó que hizo que Benjamin Briggs decidiera que un bote salvavidas pequeño y abierto en medio del Atlántico era más seguro que su barco grande y robusto. Pero al mundo no le importaban los hechos. Querían una historia de monstruos. ¿Por qué los rumores tomaron el control? Cuando el Mary Celeste fue encontrado, los periódicos se volvieron locos. Los humanos odian las preguntas sin respuesta. Entonces, cuando los hechos no proporcionaron una respuesta, la gente empezó a inventar cosas. La primera teoría fueron piratas. Es el recurso clásico. Pero aquí está el detalle. Los piratas roban cosas. El alcohol todavía estaba ahí. Los artículos personales todavía estaban ahí. ¿Quién aborda un barco, elimina a todos y deja el reloj de oro sobre la mesa? Nadie. Luego vino la teoría, del motín. La gente susurraba que la tripulación alemana se emborrachó con la carga y eliminó al capitán. Pero recuerda, el alcohol era industrial. Bebes eso y te quedas ciego o mueres. Además, no había sangre. No había señales de lucha. La espada del capitán estaba bajo su cama, limpia. Si hubo una pelea, fue la pelea más ordenada de la historia. Luego las cosas se pusieron ridículas. La gente culpó a calamares gigantes, culparon a monstruos marinos. Un escritor incluso sugirió que una ola gigante los arrastró a todos de una vez. Lo cual es imposible porque el barco estaba seco bajo cubierta. Después, la gente incluso metió alienígenas en la mezcla porque, ¿por qué no? Mucho de este desastre vino de un tipo llamado Arthur Conan Doyle. Sí, el tipo de Sherlock Holmes. Antes de ser famoso, escribió una historia de ficción sobre el barco, añadiendo detalles falsos como desayunos a medio comer y pipas humeando. Cambió el nombre a Marie Celeste. La gente creyó que era real. Su ficción se convirtió en el hecho del público. Básicamente, el mundo convirtió una tragedia en un circo. Ignoraron la verdad aburrida por una mentira sensacionalista. Querían un villano, querían un fantasma. Pero la realidad probablemente fue mucho más simple y mucho más triste. No fue un monstruo de las profundidades lo que los condenó. Fue un simple malentendido de la física y un poco de mala suerte. Ahora, juntemos las piezas reales y veamos el desastre desarrollarse, cómo realmente terminó. Entonces, sabiendo lo que sabemos ahora sobre la ciencia, así es como probablemente se desarrolló la hora final y desesperada del Mary Celeste. Es finales de noviembre de 1872. El océano Atlántico es implacable, y el clima ha sido duro por semanas. El Mary Celeste ha estado luchando contra tormentas durante días, golpeado por fuertes oleajes y vientos helados. El capitán Benjamin Briggs es un marinero experimentado, pero está cansado. El movimiento constante del barco y el viento aullante han desgastado los nervios de todos. Verifica su posición, pero hay un error crítico. Su cronómetro está mal. Cree que está cerca de la seguridad de las Azores, pensando que la Tierra está justo sobre el horizonte, pero en realidad está fuera de curso. Pero hay un problema más grande e invisible gestándose bajo sus pies. El barco había sido reacondicionado recientemente, y durante ese trabajo, escombros de construcción y polvo de carbón quedaron atrás.
Ahora, después de días de sacudirse en la tormenta, ese polvo se ha lavado hacia la sentina. Las bombas, la única manera del barco de sacar agua, están atascadas por completo. Briggs sondea el pozo, tratando de medir el nivel de agua, pero no obtiene una lectura clara. Sabe que el barco está filtrando. Cada barco de madera filtra un poco, pero sin bombas funcionando, no puede saber si es un goteo manejable o si se están hundiendo lentamente. Ese es el factor de estrés número 1. Entonces, la química toma el control. La carga en la bodega consiste en 1.701 barriles de alcohol industrial. Crucialmente, estos barriles están hechos de roble rojo, una madera porosa que es mucho más permeable que el roble blanco, usualmente usado para cargas tan peligrosas. Mientras la temperatura cambia, quizás moviéndose de aire frío a una corriente más cálida, el alcohol adentro comienza a expandirse y vaporizarse. La bodega se llena de vapores volátiles e invisibles. Se convierte en una bomba presurizada esperando un detonante. Quizás un marinero abre una escotilla para ventilar. Quizás la fricción de los barriles rozándose entre sí crea una chispa. Entonces, todo cambia en una fracción de segundo. Una explosión de presión sacude el barco. No es una detonación ardiente al estilo de Hollywood que quema el aparejo. Es una explosión fría, una liberación masiva de gas en expansión. La presión es tan intensa que las pesadas cubiertas de la escotilla principal son lanzadas directamente al aire, aterrizando boca abajo en la cubierta. Una ráfaga de aire frío entra para llenar el vacío. El barco tiembla violentamente, estremeciéndose de proa a popa. No hay fuego, pero el capitán Briggs no lo sabe. Escucha el estruendo, ve el vapor parecido al humo, y siente el barco tambalearse. En su mente, su carga está a punto de convertir el Mary Celeste en una bomba de astillas. Tiene a su esposa, Sarah, y a su hija de 2 años, Sophia, en cubierta. Tiene segundos para decidir su destino. Toma la única decisión que un padre y capitán puede tomar. Ordena lanzar el bote salvavidas. Esto no es un movimiento de abandonar el barco para siempre. Es una retirada táctica. Es un movimiento de bajémonos por una hora. Remolquemos detrás con una cuerda y veamos si explota. El pánico se apodera, pero es un caos controlado. Agarran los instrumentos de navegación, el sextante y el cronómetro, porque si el barco se hunde, los necesitarán. Para encontrar tierra, agarran algo de comida. Pero en la prisa dejan atrás sus pipas y pertenencias personales. No creen que se van para siempre. Se amontonan en el bote pequeño. 7 miembros de la tripulación, el capitán, su esposa y la bebé. Probablemente atan una cuerda de remolque larga al Mary Celeste, planeando derivar a salvo detrás de él hasta que pase el peligro. Pero a la naturaleza no le importan los planes. El viento de repente aumenta. Las velas del Mary Celeste, que estaban puestas para capear la brisa, capturan una ráfaga fresca. La cuerda, tensada por el barco pesado y tambaleante, se rompe bajo la tensión. O quizás, en su terror, no fue atada lo suficientemente fuerte. El gran barco se lanza hacia adelante. El pesado Mary Celeste gana velocidad, sus velas llenándose de viento, navegando recto y firme. La tripulación en el bote salvavidas agarra los remos e intenta remar, pero es inútil. No puedes alcanzar un bergantín a toda vela con un bote de remos en aguas agitadas. Observan su barco seguro, cálido y flotante desaparecer sobre el horizonte gris. La realización los golpea más fuerte que la tormenta. Están solos, 10 personas en un bote pequeño y abierto, a cientos de millas de tierra, con agua limitada y sin refugio del rocío helado del Atlántico. El Mary Celeste no fue tomado por fantasmas, fue tomado por el miedo. Es un recordatorio de que a veces las cosas más aterradoras no son monstruos, sino las decisiones que tomamos en pánico. ¿Crees que te habrías quedado a bordo después de esa explosión? Dale al botón de me gusta si disfrutaste esta inmersión profunda y suscríbete para más misterios resueltos.